Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti. Señor, presentamos este tiempo en que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor, y reconocemos y sabemos que el único, Señor, que puede dar la correcta interpretación, que nos puede llevar a las profundidades de las Escrituras, el único que puede revelarnos a Cristo a través de lo que quedó escrito hace tanto tiempo, pero que son palabras que salieron de tu boca y por eso trascienden hasta la eternidad. Sabemos que solo el Espíritu Santo es el que fue el autor intelectual, el que inspiró a cada persona que escribió estos libros. Señor, sabemos que Él es el Espíritu de la verdad, Él es quien puede guiarnos, enseñarnos, dirigirnos. Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta noche en medio de nosotros, Señor. Oramos porque Dios en medio nuestro realmente descienda un hambre y una sed por tu palabra, Señor, y que este tiempo que vamos a estar juntos a través de las redes, Señor, pueda no solamente ser esto un estudio a modo de aprender más, Señor, sino que realmente Cristo pueda ser impartido a nosotros a través de cada verso y podamos encontrar su esencia, podamos encontrar su carácter, podamos encontrar lo que Él quiere impartir a nuestros corazones a través de lo que quedó escrito acerca de Él, acerca de quién es Él, acerca de su espíritu, de su persona, de todo lo que Cristo es. Señor, yo invoco en esta noche al Espíritu Santo en medio de este tiempo, Señor, y oro porque Él sea llevándonos a toda verdad y Él sea guiándonos. Oro, Señor, porque este precioso tesoro que es tu palabra, Señor, pueda ser abierto en la medida que cada uno también ha dado para estudiarlo, ha dado para leerla, que esas cosas que de pronto en muchos que esta noche han estado ahí leyendo, han estado buscando, escudriñando, Señor, esta luz que emana de ti puede alumbrarles en esta noche acerca tal vez de cosas que han estado indagando delante de ti, que han estado leyendo, que han estado buscando y tal vez no habían podido, Señor, entender bien, pero que esta sea una noche de luz donde tu palabra pueda hacer lo que tiene que hacer, como dice tu palabra, que ya sea esa espada de doble filo, Señor, pero sabemos que solo es una espada cuando esa palabra no solo está escrita, sino que el Espíritu, la palabra que sale de tu boca puede unirse a lo que está escrito y producir un efecto en nuestras vidas eterno y duradero, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Amén. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Hebreos, comenzamos a estudiar el capítulo 1, el cual no voy a dar esta noche otra vez, porque en esa enseñanza, en resumidas cuentas, hablamos de qué significaba ser un hebreo, hablamos de dónde salió el término hebreo, hablamos de todo el capítulo 1, porque este libro comienza precisamente hablando de Cristo, ¿verdad? Algo que tenemos que entender es que la motivación, el objetivo de las escrituras es mostrarnos a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el objetivo de las escrituras es que nosotros podamos ver a Cristo, podamos entender lo que cada porción, cada libro, cada está mostrando acerca de Cristo. Y Hebreos es uno de los libros que habla muchísimo de Cristo, o sea, que habla abiertamente, porque hay otros libros donde necesitamos realmente buscar, indagar, meternos con el Señor para ver qué revelación de Cristo hay, pero Hebreos es uno de los libros que habla muy abiertamente acerca de la revelación de Jesucristo. Como les dije comenzando este tiempo, anhelemos que en estos estudios Cristo pueda ser revelado a cada uno de nosotros, que Cristo pueda manifestarse. Leer las escrituras buscando a Cristo es muy diferente que leerlas solamente tal vez por cumplir el deber o por cumplir, porque eso me hace mejor creyente. Leerlas buscando a Cristo y buscando que Cristo pueda impartirme algo a través de lo que estoy leyendo es muy distinto. Recuerden que la palabra impartición es muy diferente a compartir. Impartición es dar de lo que yo soy. Entonces, ciertamente hay algo de Cristo que las escrituras nos quieren dar, pero la palabra dice en el libro de Daniel que solo los entendidos podrán comprender lo que está escrito en el libro, y habla de que los entendidos serán alumbrados. Entonces, que haya
un deseo en todos nosotros de ver a Cristo a través de Hebreos y no solo de verlo, sino de recibirlo, de poder unirnos a Él, de poder comprender lo que había en su corazón al inspirar estos escritos en Hebreos. Entonces ese capítulo 1 comienza hablando, como habíamos leído, de que Dios había hablado hace tiempo, mucho tiempo atrás, y dice de muchas maneras, a los padres por los profetas, ¿verdad? Entonces, dando a entender, esos primeros versos está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de los profetas que pasaron por Israel, ¿cierto? Y mostró cómo, hablando de qué padres está hablando ahí, pues de los padres de Israel, de los patriarcas, no solo de los que perduraron, sino también de los que se perdieron, de los que murieron, de los que quedaron en el camino. Dice que el Señor habló de muchas maneras a todos ellos, dice por los profetas, ¿sí? Entendiendo que la ley vino a través de los profetas, que muchas de las cosas fue a través de los profetas. Por eso se refiere ahí a los profetas. Y ahí hablamos mucho de todo lo que habla aquí del Hijo y lo explicamos en ese capítulo 1. Yo creo que esa prédica está grabada, como les dijimos, la página web, bueno, eso se lo dijimos a otro grupo, pero la página web ya casi está lista y pues ahí poco a poco se van a ir subiendo las enseñanzas. Por eso es que no me voy a detener en el capítulo 1 esta noche, porque el capítulo 1 ya lo dimos, ya hablamos de él, duramos más o menos, creo que casi 2 domingos hablando solo del capítulo 1, pero retomemos que inmediatamente en el capítulo 1 empieza a hablar de la superioridad de el Hijo de Dios. Parte de entender quién es Jesucristo es que nosotros podamos entender que Él es la revelación definitiva del Padre. O sea, después de Jesucristo no va a venir otra revelación de Dios. Después de Jesucristo no va a venir otro tiempo, ni va a venir otro método nuevo en que Dios se va a dar a conocer. O sea, Jesucristo es la última y única revelación del Padre. Entonces es importante que entendamos eso, de que Jesucristo es la única y definitiva revelación del Padre. ¿Listo? Partiendo de ese punto, Hebreos comienza a demostrarte que Jesucristo es la única y definitiva revelación del Padre. Entonces, en este primer capítulo de Hebreos comenzó a demostrar cómo Jesús es superior a los ángeles. Y eso lo hablamos en el capítulo 1 de por qué Él es superior a los ángeles, no solo en creación, sino que usted ya más o menos en rasgos de pronto muy panorámicos ha escuchado, algunas veces hemos predicado de todo lo que fue la rebelión angélica, ¿verdad? Liderada por Luzbel. Para los hermanos que no tienen mucho conocimiento de eso, de pronto los más nuevos, puede leer, podemos al final de pronto enviar por escrito algunas citas donde habla de todo lo que fue el tema de la rebelión angélica y cómo los ángeles por su rebelión cayeron, ¿verdad?, de un estado donde ellos habían sido creados, y pues los que se quedaron y se mantuvieron fieles, en este capítulo 1 aclara desde el comienzo que fueron creados para el servicio, ¿verdad?, de Dios y para el servicio también de sus hijos. O sea, en conclusión, el primer capítulo te dice que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, no solo en creación, no solo en gloria, sino que también aún Él arregló todo ese problema de la rebelión angelical, ¿verdad? Entonces, eso más que todo fue lo que tratamos en el capítulo 1. Hablamos de cómo en la rebelión angélica fue que se generó el tema de iniquidad. Vimos que la primera iniquidad que se reveló, que se mostró, fue la iniquidad de la rebelión y del orgullo. Y vimos que eso se originó en un plano eterno, en un plano celestial. Es por eso es que el tema de la rebelión y el tema del orgullo es tan complicado, ¿vieron? Porque se originó en el cielo, si es que así lo podemos decir. Entonces, Cristo tuvo que hacer una purificación desde lo celestial, desde todo lo que se contaminó a través de los ángeles, hasta una purificación en la tierra, en todo lo que sucedió. Pero lo que el autor del libro deja claro es que desde el comienzo Cristo siempre fue superior a los ángeles, o sea, nunca nada más fue superior a Él, porque Él siempre fue superior en todo.
¿Listo? Y ese capítulo 1 cierra precisamente haciendo una pregunta diciendo, ¿no son todos espíritus para el servicio enviados para ayudar a favor de los que van a heredar la salvación? ¿Verdad? Entonces sabemos que hablando de los que heredan la salvación, son los que creen en Cristo por medio de la fe, ¿verdad? Entonces dice que ellos son espíritus para el servicio de los que heredan la salvación, en este caso de nosotros, ¿sí? Y cierra el capítulo 1, digamos, con esta pregunta. Es bien interesante que un capítulo cierre con una pregunta, porque eso te deja ahí como que, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Porque es una pregunta y como que después de eso no hay versículos. Entonces, en apariencia, el capítulo se cierra ahí y pareciera que en el capítulo 2 comienza otro tema, pero no está comenzando otro tema. Va a ser como entre ese capítulo y el tema de los ángeles, va a ser como un llamado, va a ser una advertencia, una exhortación que tiene que ver con ese tema que ha empezado a hablar de el por qué Jesús es superior a los ángeles. Y esa es la primera advertencia que encontramos en el libro de Hebreos. Si ustedes recuerdan, hablamos de que el libro de Hebreos tiene varias advertencias para los creyentes y la primera la vamos a encontrar aquí en el capítulo 2. Ahora, yo le voy a explicar más adelante por qué el tema de las advertencias. Si lo que este libro quiere dar es una mayor revelación de Jesucristo, ¿por qué no se concentra solamente en hablarnos de quién es Cristo, en hablarnos de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo hará, y nos pasa o nos pone tantas advertencias en medio de lo que está hablando de Cristo? Bueno, más adelante yo voy a explicarles por qué están estas advertencias. Entonces, en medio del tema de que Cristo es superior a los ángeles, hacen como una pequeña pausa para que meditemos en la pregunta que dejaron ahí en el último verso del capítulo 1 y van a empezar a hacer la advertencia o la exhortación que no está desligada del tema que venía haciendo. Hablamos de esta exhortación, de hecho en las prédicas anteriores alcanzamos a llegar hasta esta primera exhortación del capítulo 2, donde dice, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos a la deriva, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? Entonces, comienza la advertencia de la cual hablamos muy ampliamente en las prédicas anteriores y definimos qué significaba que cuidáramos las palabras, de que las palabras no se nos escurrieran, de que colocáramos atención. Y vamos a retomar un poquito el tema de esa advertencia sin ahondar mucho en ese tema, ¿no? Esa advertencia comienza diciendo, por lo cual debemos prestar o por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, ¿verdad? Luego dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y ahí viene la pregunta que hace, ¿cómo pues, verdad, escaparemos o cómo pues tendremos en poco la salvación tan grande que nos ha dado el Señor? Hay una parte en las escrituras en primera de Samuel 15:22 y dice así, dice, y respondió Samuel, se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahvé. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Si ustedes bien recuerdan, esta palabra estuvo como un poquito relacionada con lo que hizo Saúl y ahí Samuel le está diciendo a Saúl le está diciendo que es mejor, es obedecer, dice, es mejor obedecer que los sacrificios, dice, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, esta primera advertencia dice, prestemos atención. No dice solamente escuchemos, oigamos, y definitivamente tú te das cuenta a que tú le prestas atención
por la cantidad de tiempo que logras recordar ese tema o que logras recordar esa conversación. Se dan cuenta que hay cosas que de pronto podemos hablar y al día siguiente ya no recordamos lo que nos dijeron. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la atención. Muy diferente, por ejemplo, a cuando digamos, estamos conversando algo que realmente nos interesa, prestamos toda la atención y aún eso que charlamos podemos recordarlo por una semana o aún podemos recordarlo por toda la vida, porque era realmente algo que nos interesa. Entonces, dice esta palabra, presten atención. Y está diciendo que prestemos atención precisamente para que no se nos olviden las cosas. Ahora, dice acá algo bien interesante. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, dice, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí vieron que vuelve a retomar el tema de los ángeles, o sea, ¿qué está diciendo acá? Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que quien va a entregar los 10 mandamientos va a ser un ángel. Dice la palabra que Moisés recibió la ley a través de ángeles. Y dice la palabra que ese mensaje traído por los ángeles fue firme. O sea, ese mensaje que ellos trajeron, esa palabra que ellos trajeron, dice, fue firme. Y sí, toda transgresión a esas palabras que los ángeles trajeron y desobediencia recibió justa retribución. Dice, entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros y tendremos en poco una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo acá? Que si Dios se tomó en serio la palabra que trajo por medio de ángeles, ¿cuánto más no se tomará en serio lo que está hablando ahora a través de su Hijo? Por eso el capítulo comienza diciendo que antes, en los tiempos antiguos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora está hablando por medio de su Hijo. Entonces, pensemos que si Dios se tomó con tanta seriedad un mensaje que mandó a través con ángeles, ¿y a qué me refiero con que lo tomó con seriedad? Ustedes saben que allá en el libro de Números, el Señor le va a hablar al pueblo de Israel cuando ya definitivamente Israel decide tomar el camino de la incredulidad. El Señor les habla y les dice como que mis oídos han escuchado lo que ellos han estado hablando. Dice, y ahora yo haré conforme a lo que han dicho. Ciertamente ellos van a morir en el desierto, le dice a Moisés. Le dice, ellos van a morir en el desierto, a excepción de Caleb, hijo de Tatatá, dice, y a excepción de Josué, hijo de Nun. Dice, pero sus pequeños, a ellos los introduciré a esta tierra para que ellos se den cuenta que era verdad. Pero a ellos, o sea, los padres, ellos morirán en el desierto como han hablado a mis oídos. Entonces, y el Señor aclara ahí de que fue porque ellos no creyeron, porque fueron una casa pues rebelde. ¿Se cayó? Porque fueron una casa rebelde y dice el Señor que ellos no escucharon al Señor. Y obviamente cómo se mostró su rebelión a través de la murmuración. Entonces dice el Señor, mis oídos han escuchado lo que ellos han hablado y ahora yo haré conforme a lo que ellos han hablado. Los voy a dejar morir acá en el desierto, a excepción de los dos que me han creído y a excepción de sus hijos, que los introduciré en la tierra. Entonces, es a eso que se refiere cuando dice que si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cuál fue la justa retribución que recibieron los israelitas? Bueno, ahí lo dice en el libro de Números, la retribución que ellos recibieron fue morir en el desierto. Entonces, imagínense que si Dios se tomó tan seriamente lo que él habló a través de ángeles o los mensajes que él mandó a través de ángeles, ¿cuánto más no se va a tomar en serio lo que está hablando ahora a través de su Hijo? Eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo pues escaparemos? Dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? De hecho, digamos, este capítulo 2 comienza titulándose La Gran Salvación. Entonces, es importante que entendamos que la revelación definitiva del Padre es Jesucristo y que si el Padre se tomó en serio las cosas que envió a través de unos ángeles, cuánto más el Padre no se va a tomar en serio lo que hoy está hablando a través de su Hijo. Y si la desobediencia
y las transgresiones relacionadas con esa palabra que fue entregada a través de ángeles, fue tomada en cuenta la transgresión, fue tomada en cuenta la desobediencia, fue juzgada, ¿cómo podemos pensar que la desobediencia al Hijo y las transgresiones a lo que el Hijo está hablando en este tiempo no lo va a tomar Dios en cuenta también? ¿Sí? Entonces, es lo que está diciendo Hebreos. Y esto comienza de esta manera precisamente porque está hablando de que Cristo debería ser algo superior en nuestra vida. O sea, los israelitas, en cierta manera, y después de todo esto, trataron de caminar en estas leyes, pero dice, ahora Cristo es superior, o sea, Él es algo mayor. Nosotros deberíamos esforzarnos por obedecer y prestar atención a lo que Jesucristo está hablando en este tiempo, porque así tal cual como el Padre tomó en cuenta la transgresión y la desobediencia a las leyes que le entregó a través de los ángeles, también va a tomar en cuenta la transgresión y la desobediencia a lo que el Hijo está hablando en este tiempo. Y con eso no me refiero solamente a las cosas específicas, porque para eso el Padre también dejó las Escrituras. Muchas veces nosotros queremos llegar de lo particular a lo general y resulta que el Señor dejó lo general para que podamos llegar a lo particular. Si yo no sé hoy día quién me habla Cristo a través, por ejemplo, de las Escrituras, eh, pues va a ser mucho más difícil que yo entienda a nivel particular su voz. Entonces es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Los israelitas tuvieron en poco la palabra que fue entregada por ángeles. Nos está recomendando que nosotros no tengamos en poco la revelación que Jesucristo está entregando a través del mismo. Porque tengan en cuenta que la ley el Señor la mandó a través de ángeles, pero el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, no la mandó a través de un ángel. Su Hijo vino a la tierra y se hizo carne y vino a traernos el mensaje hecho carne, el Hijo de Dios. Por eso es que si el juicio a esa generación de Israel fue tan duro, ahora imagínense qué queda para los que están recibiendo la revelación de Jesucristo, los que estamos recibiendo la revelación de Jesucristo. Porque no nos mandó un ángel con las buenas nuevas, no nos mandó un ángel con el mensaje del Evangelio, sino que su propio Hijo se hizo carne y nos vino a traer el mensaje. Ahora, dice, presten atención. ¿Por qué deberíamos prestar atención? Porque el Señor sabe que cuando olvidamos las cosas fue porque no prestamos atención. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le puede olvidar a una persona lo que Jesús le habló o le enseñó? ¿Cómo se me puede olvidar a mí lo que Jesús me dijo? O lo que el Padre me ha hablado. ¿Cómo se me pudo olvidar? Bueno, básicamente eso pasa es porque uno aprendió un concepto, pero no tuvo una revelación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una revelación, tengo una experiencia, tengo realmente, puedo encontrarme con esa realidad de Jesucristo, eso causa transformación. Y eso no permite que a mí se me olvide las cosas que Jesús me habló. ¿Por qué? Porque las experiencias con Dios te dejan marcas. Las experiencias con Dios marcan tu vida. ¿Te das cuenta? Como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta y te caíste, eso te pudo dejar una cicatriz, ¿verdad? Y cuando tú te miras la cicatriz y dices, ay, esa cicatriz me la hice andando en bicicleta. Y aunque te caíste, a ti nunca se te olvidó andar en bicicleta. Es más, tú puedes pasar, qué sé yo, 10 años sin montar bicicleta y vuelves a coger la bicicleta y te acuerdas. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia, porque montar bicicleta te dejó una marca. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros experimentamos a Cristo. Cuando nosotros experimentamos o tenemos un encuentro con realidades de Cristo, eso va a causar una marca, una transformación en nosotros y eso permite que nosotros escuchemos a Dios con atención y no olvidemos lo que nos dejó en esa experiencia. Pero ¿por qué se nos olvidan las cosas? Porque aquí el autor, el que está escribiendo este libro, dice que prestemos atención. Pues presten atención para que las cosas no se les olviden. Y normalmente nos sucede cuando nosotros nos vemos en alguna situación, ¿verdad? Difícil, complicada,
normalmente lo primero que se nos aconseja hacer es, bueno, a ver, recuerda si Dios no te habló algo de esto. Mira si estás en esta situación por haber omitido algo. Y normalmente siempre llegamos a la conclusión, ay, sí, mire, yo me acuerdo que Dios me dijo que no hiciera esto o que no hiciera lo otro, Dios me dijo a mí, pero yo lo pasé por alto, yo olvidé, yo no tomé esa instrucción en cuenta. Y básicamente eso se olvidó porque al momento que Dios habló eso, no se buscó tener una transformación en lo que él habló, no se buscó una experiencia, no se buscó que eso te dejara marcado tu vida y por eso se olvida. Entonces, la primera advertencia es presten atención. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no le prestó atención a lo que fue hablado por medio de ángeles. Entonces, ¿qué nos recomienda ahora Hebreos y qué nos dice? Deberían prestarle atención ahora que el Hijo está hablando. Porque si no le prestaron atención a lo que habló ángeles y eso recibió su justa retribución, ¿ustedes creen que si olvidamos lo que el Hijo de Dios nos está hablando hoy, eso no va a recibir una justa retribución también? Eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo tendremos en poco una salvación tan grande? Tener en poco la salvación es no prestar atención a lo que el Hijo está hablando. Entonces, ¿por qué olvidamos las cosas? Porque básicamente no buscamos tener una experiencia con Dios en las cosas que escuchamos. Yo le pongo un ejemplo. En estas semanas hemos recibido varios reportes del tema de las levaduras, por ejemplo. Y realmente nos hemos deleitado y nos hemos gozado en algunos reportes donde realmente podemos ver que hubo personas que buscaron una transformación en medio de sacar la levadura. ¿Sí me explico? Y que en esa semana de levadura hubo transformaciones en su vida reales, o sea que lo que hasta el día que sacó la levadura estaba, ya no está más. Hasta que este pensamiento cambió, ya no está más. Entonces, leíamos algunos reportes y era deleitoso leerlos, porque tú te das cuenta que no solamente se conformaron con leer el texto, con lo que se mandó y hacer todo lo que se decía, sino que siguieron buscando y buscando y se metieron con Dios y en medio de esos tiempos de oración tuvieron encuentros con el Señor y el Señor les habló y los marcó. Si me explico, que hasta hoy día sigue claro el tema y mira, Dios me ha seguido mostrando más de esta levadura y me siguió mostrando que esta levadura no estaba solo donde yo creía, sino que también había levadura aquí y allá y allá. Entonces tú te das cuenta en algunas personas que el concepto, que la levadura pasó de ser un concepto a ser una realidad. ¿Por qué? Porque buscaron tener experiencia con Dios, porque buscaron prestar atención, porque no leyeron solamente el texto, sino que siguieron y es eso lo que está diciendo Hebreos. Presten atención a lo que el Hijo está hablando, porque el tema de Israel fue que ellos no le prestaron atención y eso que no era una palabra que venía directamente del Hijo de Dios, sino que fue entregada por ángeles y Dios fue firme con esa palabra. ¿Cuánto más el Señor no va a ser firme con la palabra que está entregando a través de su Hijo? ¿Por qué? Porque su Hijo es la revelación definitiva del Padre. O sea, algo que tenemos que saber, hermanos, es que después de este tiempo, de esta era, de esta dispensación que estamos viviendo, ya no van a haber más revelaciones. O sea, ¿en qué sentido no van a haber más revelaciones? En que después de Cristo no va a venir ninguna otra cosa que muestre al Padre. En que después de Cristo no va a haber nada más grande que Él que pueda mostrar al Padre y que pueda mostrar la correcta relación que el Padre quiere tener y el reino del Padre. O sea, Él es la revelación definitiva y por eso es que el Padre se va a tomar con mucha seriedad lo que está saliendo a través del Hijo. Y el Padre lo ha determinado así porque la palabra dice que el Hijo fue fiel con lo que escuchó del Padre. Y el Hijo lo decía, yo hago lo que oigo, yo hago lo que veo ver hacer a mi Padre y yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. O sea, y él todo el tiempo decía que de él salía lo que el Padre estaba hablando y haciendo. Entonces el Padre lo estableció a él por eso como la revelación definitiva de él. Y no va a tomar en poco las cosas que su Hijo está hablando. Por eso nos recomiendan a nosotros, nos hacen un llamado y nos dicen, no tengan ustedes en poco la salvación. No hagan lo mismo que hicieron los de Israel, que no le prestaron atención al mensaje que trajeron los ángeles y el Padre fue firme con eso y les dio la justa retribución. Dice, ahora ustedes no hagan lo mismo. No simplemente oigan y olviden, sino préstenle atención, porque el no prestar atención a lo que Dios está hablando, y por esto me refiero cuando digo prestar atención, es buscar
experiencias con Dios, es buscar en intimidad, ser marcados por Dios en el corazón en intimidad, dice, Dios también será firme con esto. O sea, Dios también dará justa retribución a quien no escuche a su hijo. Y ahí entra el versículo de Samuel que dice, he aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Usted sabe que la grosura de los carneros era como lo más rico del carnero. O sea, cuando tú te comes un pedazo de carne, siempre va a ser más rica la que está más cerca al gordito, al huesito. Entonces el Señor dice, o sea, no importa que me den lo mejor de lo mejor si no me prestan atención a lo que yo hablo. O sea, ahí estamos, ¿sí me explico? O sea, le pongo un ejemplo, yo me puedo poner mi mejor vestido el domingo, listo, yo le traje lo mejor al Señor, pero yo no vengo con una actitud de prestar atención, de que a mí no se me olvide, no sigo trabajando en la semana en lo que escuché el domingo en la enseñanza, no busco tener un encuentro, una experiencia con Dios en esto que escuché. No importa que me haya puesto mi mejor vestido, si yo no busqué prestar atención a lo que Él estaba hablando. Entonces, la persona que olvida lo que Jesús habló o le enseñó es porque aprendió un concepto, pero no porque haya buscado la realidad. Y es lo que Hebreos nos está diciendo. Entonces, básicamente este capítulo se llama, o esta parte se llama la gran salvación, porque la lógica de Dios es sencilla. Si tú has sido una persona salva, tú eres una persona que le va a prestar atención a Dios. O sea, miren esto qué tremendo. O sea, ni siquiera te está poniendo en una plataforma de si tú eres un pastor, si tú eres un ministro, si tú eres un... Te está diciendo, si tú has recibido la salvación de Dios, tú deberías prestarle atención a todo lo que el Hijo está hablando. O sea, este es el estándar mínimo para la gente que está caminando en salvación. Imagínense eso. Entonces, ¿y por qué lo pone en el plano de la salvación? Porque sí, a ver, ¿alguno de ustedes recuerda su experiencia de salvación? Y hablo esto por el día que usted aceptó a Cristo, el día que tuvo un encuentro con Él. Eh, en realidad yo desconozco muy poco cómo fue la experiencia de salvación de cada persona de la congregación, pero yo recuerdo que mi experiencia de salvación tuvo que ver con arrepentimiento. Si me explico, yo recuerdo que mi experiencia de salvación tuvo que ver con entender de que el Señor había dado mucho por mí y que yo no estaba dando nada por Él. Y yo recuerdo que esa fue una noche en que yo estaba delante del Señor y yo estaba haciendo mis tareas de colegio, todavía estaba en el colegio, y yo empecé a escuchar una adoración y esa adoración empezó a confrontar mi vida y yo pude empezar a ver a través de esa adoración todo el pecado de mi vida, todo el pecado de mi vida. O sea, aún cosas de niña que tú no sabías que era pecado, aún el Espíritu Santo en ese momento me reveló que eso había sido pecado. Y yo recuerdo que yo ahí empecé a llorar y mis cuadernos se llenaron ahí de lágrimas, se corrió el lapicero, mejor dicho, todo quedó hecho un mar de lágrimas mi libreta. Y yo empecé a pedir perdón al Señor porque yo no había reconocido lo que Él había hecho por mí y no estaba viviendo de una manera digna para Él. Aún desde niña, o sea, aún desde ahí. Y, y cada vez que yo recuerdo esa experiencia, todo mi ser se conmueve porque yo hoy todavía puedo experimentar lo que experimenté esa noche. Hoy todavía mi corazón se conmueve y yo puedo ver la gracia tan magnífica del Señor que esa noche me permitió experimentarlo y ver su cruz realmente y darme cuenta que aún desde niña yo había pecado por Él. Eso es lo que te marca en una experiencia de salvación. O sea, yo no fue en el momento y yo le dije, Señor, pero tú sabes que yo era una niña y no tenía muy claro, si me explico, no sé, si golpear a otras personas en defensa de la verdad era bueno o era malo. Eh, o sea, esa noche no salió una sola disculpa de mi parte, o sea, una disculpa en el sentido de disculparme yo, de decirle, Señor, pero es que tú sabías, pero es que, no, o sea, yo pude reconocer que aún siendo una niña, aunque yo desconocía cosas, fue pecado contra el Señor, y yo empecé a pedirle al Señor, si me explico, hasta por los dulces que le robaba a mi papá, ¿sí? Literal,
porque sí, o sea, yo le robaba a mi papá, pero a mí no me parecía tan malo, porque como yo consideraba que lo que mi papá algún día tenía iba a ser mío, pues para mí no era robo, ¿sí me explico? Para mí yo tenía derecho a tomar esas cosas por una justa causa, y era porque mi papá no me quería dar más para la merienda de lo que me daba siempre. Y no era que mi papá me diera una mala merienda, solo que yo quería tener dinero y él me mandaba comida, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que esa noche aún yo pude darme cuenta de cosas como esas cuando era niña y decirle, Señor, perdóname por esto, y yo pude reconocer al Señor. Entonces, este capítulo se llama La Gran Salvación, porque ¿qué quiere decir esto? O sea, cómo tú, habiendo tenido una experiencia de salvación, si es que tuviste una experiencia de salvación, un encuentro con Cristo, donde tu ser se conmovió y tú pudiste reconocer todo lo chueca que venía a tu vida, eh, es lo que te dice Hebreos. ¿Cómo entonces tú no le vas a prestar atención al Hijo? O sea, el recordar lo que fue nuestra experiencia de conversión debería hacernos prestarle oído a Jesucristo. El asunto es que nosotros con el paso de los años nos vamos llenando de cosas, nos vamos llenando de prédicas que no buscamos aplicar en nuestra vida, nos vamos llenando de tanta información de los medios, nos vamos llenando de tanta doctrina de una doctrina Frankenstein, ¿sí me explico? O sea, una doctrina que tiene un poquito de Biblia, que tiene un poquito de lo que yo pienso, que tiene un poquito de lo que oí en la prédica, que tiene otro poquito de lo que leí en el libro. Esa es una doctrina Frankenstein, ¿sí? O sea, y se va llenando uno de tantas cosas que llega un momento en que tú no le prestas atenciones a lo que el hijo está hablando. Entonces, ¿qué dice acá? Si tú de verdad has recibido la salvación del Señor, dice, tú deberías prestarle atención al hijo. Tú deberías prestarle atención si es que tú consideras que esta salvación es algo grande, que esta salvación es algo poderoso, que esta salvación es algo tremendo. Entonces, ahí dice, entonces, ¿cómo descubriremos una salvación tan grande? Y comienza diciendo, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Como les dije anteriormente, el mensaje de salvación, de la buena noticia del Señor, no fue enviada por medio de ángeles. Lo que fue enviado por medio de ángeles fue la ley. Dice, pero el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que ahora nosotros podemos ser hechos hijos de Dios a través de Cristo, la envió a través de su propio Hijo. Entonces dice, si tú valoras eso, le deberías prestar atención al Hijo de Dios. Dice, porque primero empezó a ser proclamada por el Señor. Luego nos fue confirmada por los que lo oyeron, ¿verdad? Ahí lo más posible es que está hablando de los discípulos, de los apóstoles, o sea, de los primeros que oyeron ese mensaje de parte de Cristo. Pero no fue oído solamente por ellos, o sea, vemos a un Abraham, por ejemplo, que le escuchó la buena nueva, que no se fue contada a través de Cristo, fue Dios el que le contó a Abraham el mensaje del Evangelio. Dice, y en otro momento vamos a hablar cómo fue que Dios le contó a Abraham el mensaje del Evangelio, porque Abraham conocía el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que él pudo contemplar de que su hijo podía volver de la muerte y ser resucitado, porque él le fue contado el Evangelio, pero no fue a través de Jesucristo. El Padre se lo mostró a través de otra forma. Pero ciertamente dice que el Evangelio comenzó a ser proclamado por el Señor y fue confirmado a través de lo que lo oyeron. Dice, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Entendamos algo bien interesante. ¿Por qué Cristo fue el que vino a traer la buena nueva y no el Señor siguió utilizando el método angelical? ¿Por qué no envía el mensaje por medio de ángeles? ¿No hubiera sido lo mismo? Bueno, miren lo que dice la palabra, por ejemplo, en Hechos 7:53. Dice, vosotros que recibiste la ley mediante instrucción de ángeles y no la guardasteis. Luego en Gálatas dice, ¿para qué entonces la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí, por ejemplo, está hablando de Moisés. Moisés fue el mediador que recibió la ley de mano de los ángeles, pero dice que esa ley había venido hasta el momento en que la simiente a la cual había sido hecho la promesa, o sea, la simiente de Abraham, o sea, Cristo, dice, apareciera o se mostrara. Luego dice ahí mismo en Gálatas capítulo 3, entonces la ley está contra las promesas, de ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Primero, que la ley no tenía la finalidad de dar la vida. La ley lo que vino a hacer fue a demostrar que había algo mejor. ¿Sí me explico? Que había algo mucho mejor de lo que se había conocido. Vino para mostrar cómo debería ser la vida que Dios quiere, pero dice que esa ley en sí misma no tenía vida. ¿Quién era el que tenía la vida? Jesucristo. Por eso es que nuestra salvación llegó a través de Jesucristo y no llegó a través de la ley. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que aunque nosotros conocemos la palabra y muchas veces queremos vivir la palabra de Dios, si nosotros no hemos tenido un encuentro de salvación con Jesucristo, en verdad, y estoy hablando de esa experiencia genuina de arrepentimiento, donde toda mi vida se me pasó ante mis ojos y yo me di cuenta que la mayoría de cosas que yo hice eran pecado contra Dios, si eso no pasó, y aparte yo no he tenido tampoco una revelación de Jesucristo, entonces aunque yo me esfuerce por tratar de cumplir la palabra de Dios, dice que la ley en sí misma o las escrituras no trajeron vida, el que trajo vida fue Jesucristo. Por eso es que la salvación vino a través de Jesucristo, por eso es que el mensaje del evangelio vino a través de él y no a través de ángeles. Y por eso está diciendo, entonces si ustedes entienden, qué tremendo esto, que las escrituras, que la ley en sí misma no tiene vida y entienden que la vida vino a través de su Salvador y esa experiencia de salvación los conmueve, les ha marcado su vida, ¿cómo es que ustedes no le van a poner atención a lo que el Hijo de Dios está hablando? Entendiendo que nuestra salvación no vino por medio de un ángel, ¿sí me explico? No vino, pero tengan en cuenta, por ejemplo, que hay religiones en el mundo que el mensaje que siguen vino por medio de ángeles caídos. Y ellos son mucho más firmes y determinantes en obedecer lo que recibieron. O sea, para nada las tinieblas inventa cosas. Se da cuenta que Dios en su comienzo mandó la ley por medio de ángeles y todas las religiones falsas que hay han sido ángeles los que han venido a traer mensajes para esas religiones. ¿Por qué? Y son religiones sin vida. Pero la gente obedece y camina firmecito con temas como esos. Entonces, por eso es que el Señor reprocha y dice, ¿cómo es posible, verdad? Que el pueblo de Israel no fue capaz de guardar la ley. Y se entiende, porque la ley no traía vida en sí mismo. O sea, nunca el objetivo de Dios era que el pueblo de Israel pudiera cumplir la ley. Él sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley, porque la ley no tenía capacidad para dar vida. Pero el Señor a través de la ley quería mostrarles que había algo mejor, que había algo más sublime. Pero ni siquiera el mensaje que recibieron por ángeles lo guardaron. Y a veces uno mira y dice, ay, pero esos israelitas sí, viendo, no sé, el Mar Rojo, viendo el maná, viendo esto, viendo aquello, viendo lo otro, ¿cómo fue que ellos no guardaron? Y para completar, si era una ley de ángeles, ¿cómo ellos no guardaron eso? ¿Verdad? Bueno, ahora piensen en nosotros, cómo nosotros recibiendo ahora la salvación que sí tiene vida, o sea que la salvación que recibimos es capaz de transformar. Lo que viene a través de Cristo es capaz de transformar. Lo que no ha sido transformado en nosotros es porque no hemos tenido un encuentro y una revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Pero Él trajo vida y el mensaje de la buena noticia la trajo Jesucristo. Entonces dice, ¿cómo ustedes no le van a prestar atención ahora al Hijo cuando Él sí trae vida, cuando Él trae un mensaje que es capaz de transformar y de cambiar, porque ese mensaje viene acompañado de una naturaleza poderosa y de una vida poderosa?
Cuando ya no hay un Moisés como mediador, sino que directamente el Hijo vino y se hizo carne para ser Él el mediador. Entonces es tremendo esto. Entonces entendamos que yo puedo esforzarme mucho por cumplir las escrituras, pero si no ha habido una experiencia determinante en mi vida de salvación primero, ¿verdad? Y hay varios que me están escuchando esta noche que dicen, no, pues yo comenzaré la iglesia, pero yo no tuve como una experiencia así donde yo pude, hay gente que dice, no, yo me sentí mal por un pecado, o sea, tu experiencia de conversión debió ser que tú pudieras ver todo lo que habías hecho mal. Si eso no pasó, es tiempo de buscar, Señor, yo necesito recibir la salvación realmente, yo necesito una experiencia de salvación. Y ya no estamos hablando del concepto de salvación, de librarnos del infierno. Nosotros entendemos que por salvación nos referimos a que todas las áreas de nuestra vida sean rescatadas y encontradas y reconciliadas con Cristo. A eso nos referimos por salvación. Entonces, Dios mismo se hizo hombre para anunciarnos la vida y para darnos la vida. Entonces, la ley era la sombra de lo que iba a ser mejor, ¿verdad? Es como, no sé, un ejemplo, cuando tú tienes un carrito X, ¿verdad? Tienes tu carro ahí mecánico, cacharrín, que para meter la primera tienes que estar yendo al gimnasio, ¿verdad? Y de repente un día te montas en un carro automático, 4x4, puro tablero digital, que te avisa hasta el momento en que estás respirando mal, ¿sí me explico? O sea, que te avisa todo. Tú dices, esto sí es un auto. Pero claro, tú no tenías conocimiento de eso hasta que no lo experimentaste, lo viste. Entonces, ¿cómo sé que lo que tengo es bueno si no he conocido la medida del cielo? Por eso les digo, como el domingo hablamos, cómo pueden haber personas que siguen creyendo que su vida antes de Cristo, pues yo era simplemente que mi vida era mejor, pero no era mala. O sea, eso quiere decir que no han visto a Cristo. ¿Sí me explico? Porque ya no se trata de lo bueno o de lo malo, se trata de lo que no agradaba a Dios. Así es. Si me explico, se trata de lo que no iba acorde a la vida. Entonces, la palabra dice cómo realmente fue doloroso que el pueblo de Israel no pudiera entrar a la tierra prometida. Así es. Esa parte de los padres que salieron no pudieron entrar. Ahora, imagínense el dolor. Estas personas cuando empezaron a ver morir uno a uno sus familiares, empezaron a ver, si me explico, a quedar enterrados. O sea, ese desierto quedó lleno de tumbas, de cuerpos. Los hijitos o los hijos que fueron creciendo, ir creciendo sin sus padres. O sea, qué doloroso fue solo por descuidar la palabra que fue entregada por ángeles. Ahora, tengan en cuenta que nuestro dolor ya no va a ser terrenal. Tengan en cuenta que nuestro dolor ya no va a ser terrenal. Nuestro dolor va a ser cuando estemos delante del Señor y Él nos esté, ¿verdad? Diciendo, ¿qué hicieron con lo que mi hijo les habló? ¿Qué hicieron con la salvación que mi hijo les trajo? ¿Le prestaron atención? Entonces, cuando la ley fue traída, apelaba a las señales naturales porque la gente todavía no tenía la vida de Dios. Imagínense en eso. Voy a volver a repetir, cuando la ley vino, Dios apeló a señales naturales porque todavía no tenían la vida de Dios, porque la ley no trajo vida. Entonces ellos necesitaban, ¿qué necesitaban ellos? Ellos necesitaban ver un mar abriéndose, ellos necesitaban ver las plagas, ellos necesitaban ver el maná, ellos necesitaban la carne, ellos necesitaban ver la roca, o sea, ellos necesitaban todo eso porque todavía no había la vida. Entonces, ahora nosotros no necesitamos eso porque esas señales vinieron por causa de que el mensaje había sido traído por ángeles. ¿Dónde están las señales ahora? ¿Dónde están esas señales que vienen con la buena noticia? Están en el mundo invisible. Y solo pueden verlas las que están empezando a entender y siendo entendidos en las dimensiones de Cristo. Les pongo un ejemplo. Aquí dice, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales. Esta palabra señales viene de un vocablo griego que es semeión. Y esto no se refiere solamente a un evento especial.
Cuando nosotros hablamos de señales, ¿verdad? La gente empieza a imaginarse milagros, sanidades, cosas como estas, ¿no? Pero ciertamente esta palabra no significa en sí un significado especial, sino que no es simplemente un evento milagroso, no es de lo que está hablando acá, es algo que apunta a una realidad mayor en significado. A eso se refiere cuando dice que cuando el Señor Jesús trajo el mensaje de la buena noticia, fue confirmado por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales. O sea, mediante cosas que estaban por traer una realidad mayor en significado. Y qué casualidad que estos tiempos hemos hablado de los tiempos señalados. Los tiempos señalados eran señales. ¿Qué quiere decir? Que eran cosas que mostraban que iba a venir una realidad mayor, una realidad diferente. Y dice, y prodigios y diversos milagros. O sea, está hablando como el mensaje de la buena nueva, porque todo esto que usted ve aquí, las señales, los tiempos señalados, ya no se pueden ver en lo natural. Para poder comprender el tema de los tiempos señalados necesitas entrar en un tema de revelación de Jesucristo, como hemos estado hablando este último tiempo, ¿verdad? El tema de los prodigios es otra cosa. Por ejemplo, aquí los prodigios, esta palabra prodigios está muy relacionado con los cambios en las constelaciones y las estrellas. Y es lo que hemos estado viendo estos últimos años con las lunas de sangre, si me explico, con la aparición de estrellas nuevas, todas estas cosas, ¿verdad? Diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Entonces, prácticamente estas cosas que están hablando aquí, que confirman la buena noticia de la salvación, están en el mundo invisible. Ya no son señales, si podemos decirlo así, señales naturales, como el abrir el mar rojo, como todo esto, ¿no? Entonces, lo que está diciendo ahí, mis amados hermanos, es que debemos prestarle atención al Hijo precisamente porque estas señales ya no son naturales, sino porque estas señales, prodigios, todo esto está en un mundo invisible en el cual solamente podemos acceder a través de Cristo y a través de tener experiencias reales, genuinas, significativas. ¿Cómo sabes tú que tuviste una experiencia con Cristo? Porque eso dejó marcado tu vida para siempre y no se te olvida. Amén. Y tu vida es transformada. Como un niño, por ejemplo, y lo pongo en un ejemplo muy natural, aprende que no debe meter los dedos en el enchufe de la corriente. Después de que metió el dedo, ¿verdad? Y sintió el corrientazo, eso lo dejó marcado para toda su vida. Aún siendo un bebé, hablamos de bebés de 3 años, 2 años, nunca más, él no puede decir, sino hasta mucho tiempo después él va a procesar y va a poder explicar a otro y decir, no metas el dedo ahí porque cuando te pase, ¿sí me explico? Pero aunque él a los 2 años no puede expresar el por qué, simplemente no vuelve a meter el dedo. ¿Por qué? Porque eso lo marcó, lo transformó. ¿En qué lo transformó? En saber que no puede volver a meter el dedo ahí. Y cada vez que un enchufe y le da curiosidad, él con sus palabras no va a poder explicar, pero hay algo en su ser que le va a recordar de que eso fue una mala experiencia y no la va a querer volver a repetir. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos tenido un encuentro con Cristo? No estoy hablando ni siquiera de un tema emocional, o sea, no estoy hablando de llorar, de nada de estas cosas, estoy hablando de que cuando tú te encuentras con una realidad de Cristo, eso te marca la vida y tú nunca más vuelves al barro, al lodo o a las cosas que Cristo te marcó para salir de ahí. Y ya no estamos hablando solamente de cosas del mundo, por favor. O sea, estamos ampliando muchísimo el tema salvación esta noche, porque este capítulo se llama La Gran Salvación. Entonces, luego va a seguir al verso 5, y ese verso 5 va a comenzar con otro título, y se llama El autor de la salvación. Y les voy a decir por qué está así. Realmente esta división de segmentos es muy correcta y es muy acertada, y es por la siguiente razón. Porque es imposible que tú seas salvo sin conocer al autor de la salvación. Amén. Lo voy a repetir. Es imposible que tú seas salvo sin conocer al autor de la salvación. Por eso te digo que la experiencia de la salvación debió ser una experiencia que marca la vida. No una experiencia que te mostró un solo pecado,
debió ser una experiencia que te quebró delante de Dios. Y si no en la primera instancia, en el transcurrir de los días y tal vez de los meses de recién convertido, tú debiste ir pudiendo ver cada vez más la vida de pecado que llevabas sin el Señor. Porque ¿qué es pecado? ¿Hacerlo malo? No. Pecado es hacer todo lo que a Dios no le agrada. Así de sencillo. Claro, incluyendo el tema de su voluntad. Yo puedo, no sé, hacer algo bueno, sin embargo, eso está fuera de la voluntad del Señor. Porque Él no busca que hagamos solo cosas buenas, Él busca que caminemos en su voluntad. Entonces, en este verso 5 comienza hablando del autor de la salvación. Y aquí es donde le digo que vuelve a retomar el tema de los ángeles. O sea, ¿qué hizo acá el autor? Hizo una pausa para que entendamos que el tema de los ángeles fue delicado y que aún por medio de ellos vino un mensaje y que ese mensaje fue tomado con seriedad y que deberíamos tomarnos con la misma seriedad lo que está hablando Cristo ahora y lo que vino a traer Cristo como la buena noticia. Y vuelve a retomar aquí abajo en el versículo 5 y comienza titulado El autor de la salvación. ¿Cómo puedes tú? Y la palabra en Pedro, y muchos de ustedes se saben este versículo, dice que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Cómo puedo crecer en la salvación sin conocer al autor de la salvación? No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. David, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Listo. Este es un buen momento para hacer preguntas si las hay. Porque vamos a hablar de otras cositas. Listo. Me dicen que ya son las 9 de la noche. Así que el capítulo del autor de la salvación lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿sí? Mi consejo, aparte de los libros que ustedes tienen asignados para leer en sus discipulados, es que se lea este capítulo 2 de Hebreos, ¿verdad? Al comenzar el día, al estar durante el día, léalo para que en la noche podamos, y vuelvas a leer el capítulo 1, ¿sí? De pronto al leer el capítulo 1 puedan salir algunas preguntas, ¿sí? No queremos como pasar el tiempo. Yo sin ningún problema podría quedarme aquí toda la noche, pero realmente queremos que sea una hora de estudio bíblico. Pues presentémonos delante del Señor. Creo que algo que todos debemos reconsiderar en esta noche es si todos hemos pasado por una experiencia de salvación real, hermanos. No podemos simplemente estudiar la palabra sin confrontarnos frente a la realidad o a la verdad que esa palabra nos está exponiendo. Y creo que una buena pregunta esta noche para todos nosotros es si realmente se pasó por una experiencia de salvación. Y por esto me refiero a que no solo se haya reconocido cuando llegamos al Señor un pecado, sino que Dios haya podido hacer en nosotros un proceso realmente de que pudiéramos ver toda nuestra vida delante de Él y al ver nuestra vida pudiéramos realmente llegar a un arrepentimiento en todos los aspectos de nuestra vida delante del Señor. Que podamos ver esta noche también cuántas cosas hemos olvidado de las que el Señor nos ha hablado. Y que podamos esta noche pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a prestar atención a lo que el Hijo está hablando. Porque algo que tenemos que tener claro es que si lo que se habló por medio de ángeles recibió retribución por no haber sido escuchado, por no haber sido guardado, ¿cuánto más el Señor va a juzgar lo que Él nos está hablando hoy a través de su Hijo? Y cuando hablo a través de su Hijo, no estoy hablando solo de la experiencia mística de que, ay, yo en mi habitación escuché al Señor, no. O sea, el Hijo se revela a través de las Escrituras, el Hijo se revela a través del cuerpo de Cristo y obviamente el Hijo también quiere revelarse en nuestro interior. Pero a veces estamos llenos de tantas cosas que el Hijo tiene que usar o al cuerpo o tiene que usar las Escrituras o tiene que usar alguna situación para que podamos escucharlo porque no tenemos un oído que le preste atención. Entonces, que esta sea una noche para darnos cuenta si realmente le estamos prestando atención al mensaje que el Hijo vino a traer.
que esta sea una noche para que tú examines y verifiques si tú has tenido una experiencia de conversión y de salvación. ¿Sabe? No debería darnos vergüenza y de paso yo los invito a que si usted ve que no ha tenido esta experiencia, le escriba a sus discipuladores y les diga, venga, yo me di cuenta que yo no he tenido una experiencia de salvación. Eso no debería darnos vergüenza, ¿saben por qué? Porque Cristo se dejó crucificar medio desnudo, Él pasó vergüenzas, Él pasó, o sea, si hay alguien que ha sido avergonzado ha sido Cristo. Y nosotros muchas veces queremos cubrir mucho nuestra persona y no pasar ninguna vergüenza, pero Cristo se expuso, Él se dejó avergonzar. Entonces no es ninguna vergüenza de pronto esta noche decir, venga, yo me puse a pensar y sabe, yo ni siquiera me acuerdo de mi experiencia de conversión. O hay gente que experimentó algo de conversión. No, Dios me mostró un pecado que yo estaba haciendo mal y con esa bandera se quedó para toda su vida, pero nunca avanzó en Dios mostrarle el resto de cosas que no se han convertido, que no se convirtieron a Él. Entonces, sí verifiquemos si hemos tenido una experiencia de salvación genuina. ¿Con qué me refiero a esto? Con que eso nos marcó nuestra vida, no solo para apartarnos del mundo, sino que marcó nuestras vidas realmente en áreas que nosotros no hemos dejado de prestarle atención a Cristo. Y si no, pues es momento de decir, venga, yo ni siquiera me acuerdo de mi experiencia de salvación y eso es porque, mire, yo conozco personas que saben el día, la fecha y la hora en que se convirtieron. Y eso es así, es impresionante. Es impresionante porque tú sabes que eso marcó sus vidas. Entonces, no es para avergonzarnos, no es para decir, uy, qué terrible, yo llevo 8 años y me acabo de dar cuenta que nunca tuve una experiencia de salvación, sino que un día llegué a la iglesia, como que me sentí mal por algunas cosas y ahí me quedé en la congregación porque, bueno, me sentí mal, ese día pedí perdón y ya, y me empecé a congregar porque me gustó, porque yo quería hacer las cosas bien, pero yo como que nunca tuve ese encuentro con Cristo y con ese mensaje de la buena noticia y por eso hasta el día de hoy he luchado con áreas en mi vida que no han podido ser transformadas, que siguen iguales desde el primer día que me convertí, o que siguen, o que llegaron hasta cierto punto y de ahí ya no caminaron más. Entonces, que esta es una noche para ver y verificar, ¿he tenido una experiencia de conversión? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo y por qué se me olvidan las cosas que Cristo me habla? Si yo realmente quiero tomarme las cosas en serio, ¿por qué se me olvidan? Pues la respuesta es porque no estás teniendo experiencias con Cristo que te marquen tu vida. Y una experiencia con Cristo, hermanos, es como una cicatriz, es algo que no se borra. Mire, es algo que no se quita. Esas experiencias con el Señor nunca más te dejan volver atrás a las cosas que tuve. Si me explico, es como el día que te he revelado, no sé, el espíritu de la ira, del enojo. Ese día que tú lo puedes ver y que el espíritu, y que te muestra el Señor ese demonio y te lo pone al lado de Cristo, tú nunca más, o sea, tú no quieres volver ahí, tú no quieres regresar, tú no quieres regresar ahí y no quieres sino que tu vida se parezca a Cristo y no a ese personaje que Cristo te está mostrando. Eso le queda una marca a uno, le queda una imprenta a uno en su corazón que no lo deja volver atrás. Entonces, presentémonos delante del Señor esta noche y démonos cuenta en cuántas cosas que Cristo nos ha hablado hemos olvidado. ¿Para qué? Y darnos cuenta que eso quedaron en conceptos y pedir perdón al Señor de todo corazón por las cosas que hemos olvidado, por las cosas en las que no hemos buscado una experiencia, en las que no hemos buscado que nuestra vida sea marcada, que pidamos perdón al Señor por todas las prédicas que hemos olvidado, que hemos dejado ahí guardadas en el archivador, que por cada reunión que llegamos y nunca no colocamos atención a lo que se habló. Si me explico, pidamos perdón porque todos en algún momento no le hemos prestado atención al Señor. Y solo cuando nos vemos en ciertos rollos es como que decimos, sí, el Señor me habló en esto, el Señor, y yo sé que la palabra dice esto. Yo, ¿sí me explico? Eso es necesario esta noche. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido estar aquí delante de ti. Señor, tú nos has mostrado a través de tu palabra cuán importante para ti es que le prestemos atención a tu Hijo.
Y nos has mostrado también, Señor, cómo el pueblo de Israel, el que leemos en las Escrituras, Señor, no guardó la palabra que fue entregada por medio de ángeles. Señor, y cómo ellos quedaron enterrados en un desierto. Y tú nos dices y nos exhortas que cuanto más ahora, Señor, que no enviaste a un ángel, que no enviaste una ley, que no enviaste un mediador, sino que tú, amado, te hiciste carne y tú mismo viniste a traernos el mensaje. Amén. Y viniste a traernos la vida para mostrarnos lo que era mejor, lo más excelente. Señor, cuánto más ahora tú esperas que prestemos atención a tu Hijo. Así es, Señor. Yo oro porque todos nosotros en esta noche podamos ver en qué no hemos prestado atención. Así Señor, podamos ver esas áreas en las que no hemos buscado ser marcados por ti. Y que a partir de hoy, Señor, cada tiempo en tu presencia haya un anhelo en nosotros de ser marcados. Señor, de tener un encuentro contigo, de poder ser marcados por tu voz. Señor, que quede como una marca en nuestro corazón las cosas que tú nos hablas, porque no queremos ser más oidores olvidadizos, Señor, sino que queremos ser hacedores de tus palabras. Queremos avanzar. Señor, mira a todos aquellos en esta noche que tal vez no tuvieron una experiencia de conversión, Señor. es. Oramos por ellos, para que puedan dejar la vergüenza de un lado y busquen esta experiencia contigo, Señor. Así es, Señor. Oramos por los que dejaron de crecer en su salvación y dejaron de buscar experiencias en tu presencia, Así es. ser transformados por ti, Así porque es. ahora tenemos la vida. Así Ya no es. tenemos una ley que no puede transformar. Así Te es, tenemos Señor. a ti, Cristo, que eres la vida en sí mismo Así es, y que estás Señor. buscando todos los días que tengamos un encuentro con esa vida Así es, que eres tú, Señor. Así es, Señor. Señor, ya no queremos más conceptos olvidados en nuestra vida. Así es, Señor. Señor, que en esta noche se despierten todos nosotros un hambre Así por es, prestarte Señor. atención Así es, Señor. y por no olvidar más las cosas que tú nos estás hablando en este Así tiempo, es, Señor. Así es. Trae a memoria las cosas que hemos olvidado Así y ayúdanos a buscar experiencias contigo que nos marquen para que no olvidemos más, Señor. Así es, Señor. Que todos los que en esta noche necesitan ser salvos en verdad, porque no pasaron por esa experiencia, Señor, puedan ser atraídos y puedan tener esa experiencia de salvación, Así es. Señor, para que puedan ser marcados por las señales invisibles, las que se hacen en el corazón, las señales que quedan en el espíritu, Así es. las que no nos dejan apartarnos de ti, Señor, Así ni de tu voz, ni nos hacen volvernos oidores olvidadizos, Señor. Amén. Así es, Señor. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en lo profundo de cada espíritu y haga una marca esta noche, Así es. para que al dormir no sea olvidada, Señor, Sí, Así es. sino que al levantarse el espíritu y el oído estén prestos para tu voz, Señor, y para buscar cada día esas marcas que quieres dejar escritas en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.